¿Y qué sabes de lengua de signos y qué haces aquí en este máster? Bueno, yo soy Esther, estudié lingüística en la Complutense y me interesa sobre todo el tema de la psicolingüística y siempre me ha apasionado cómo interactúa el cerebro, el lenguaje, esa conexión, ¿no? De lengua de signos conozco poco, pero no nada, porque de hecho mi mejor amiga es psicóloga, también está muy interesada en temas de cerebro y lenguaje y cosas así, y ella sí que hizo el curso de lengua de signos, entonces como una cosa colateral yo aprendí alguna cosa de la que ella me contaba y tal. No he leído mucho, pero alguna cosita sí. Vale. ¿En tu estudio de lingüística nunca trataron en ninguna de las clases? No, curiosamente no, de hecho al ver un poco el vídeo tuyo esta mañana me ha llamado la atención, digo, es verdad que jamás en ninguna de las clases era lingüística, la carrera, era puramente todas las asignaturas relacionadas, jamás se tocó el tema. Nunca. ¿Y qué haces aquí en Sevilla? ¿Por qué te has venido a este máster en concreto? Pues porque me vine para Sevilla este verano a vivir, tenía ganas de volver a la universidad y como, no sé, me pareció que tenía dos cosas que a mí me gustan mucho, que es la lingüística y que también tenía cosas relacionadas con la psicolingüística, que otros másteres no tenían, y también la literatura, que eso es un poco personal que me gusta mucho, entonces tenía la posibilidad, claro. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo José, he hecho el grado de estudios franceses aquí en la Universidad de Sevilla y estoy en este máster porque bueno, me interesan los estudios lingüísticos, semántica, sintaxis, fonética, fonología y me gustaría el día de mañana hacer un doctorado en lingüística y de lengua de signos. ¿No habías oído nunca nada? Ni cuando diste en primero la asignatura de lingüística. Yo cuando di lingüística general en primero no tocamos nada de lengua de signos. Y no conozco muy poquito. Vale. Sol, cuéntanos un poco tu historia. Sí, yo soy Sol, he estudiado el grado en estudios ingleses aquí en la Universidad de Sevilla. Primero tuve la experiencia de la asignatura de lingüística, que fue la que empujó mi carrera más hacia el lado de la lingüística. Que ¿En qué año empezaste? Literatura, en el 2009. Y después me decidí a hacer este máster porque me encanta la lingüística, pero especialmente porque mi trabajo de fin de grado estuvo relacionado con estudios sobre cómo funcionan los implantes cocleares en las personas con pérdida de audición. Entonces, ¿por qué te metiste en ese tema? Cuéntame. ¿Qué te empujó por ahí? Sí, porque conocí a una profesora que es doctora, que lleva una investigación, Teresa López Soto. Ella lleva, del Departamento de Lengua Inglesa. Pues ¿te interesó el tema? Lleva esa investigación, yo había escuchado algo de la lengua de signos en lingüística y me explicó el tema, me pareció bastante interesante. Y además, pues, me identifico mucho contigo, ¿no? Si me permites tú. Sí, claro. En el sentido de que es súper indignante que esas personas tengan una discriminación de ese calibre, porque otras personas son discriminadas en la sociedad por otro tipo de cuestiones, pero es que estas personas es que le están impidiendo que se comuniquen, que es una cosa básica del ser humano. Entonces, todo lo que yo pueda contribuir en la investigación de que se mejore para que las personas puedan escuchar, pues lo voy a hacer. Y además eso pues me interesa mucho la lengua de signos. Estoy ahora empezando el curso, la verdad que estoy encantada. Un curso de lengua de signos aquí en Sevilla, un CISO, ¿no? Exactamente, a CISO. Sí, nosotros colaboramos con ellos. Y su función, aparte de enseñar la lengua de signos a los nuevos oyentes, es también crear una conciencia en la sociedad de daros cuenta cómo está la situación, porque está todo el mundo mirando a otro lado, nadie se da cuenta cuál es la situación de esas personas. Que hemos conocido un caso de una niña que sus padres hasta los 6 años de edad no quisieron reconocer que era sorda, preferían pensar que su hija tenía algún tipo de retraso en el aprendizaje antes de reconocer que su hija era sorda, con lo cual es que hasta los 6 años ella no recibía ningún tipo de educación de lengua de signos ni nada. En su caso tampoco, los padres no quieren hablar con lengua de signos, entonces que realmente... ¿La niña esa qué? ¿Cuándo? ¿Que los padres no reconocían que era sorda? Que preferían pensar que tenía algún tipo de retraso en el aprendizaje antes de decir que es sorda. Sí, es un problema común, ahora ya no tanto, porque antes la sordera era difícil de detectar y normalmente los niños se sabía que eran sordos cuando tenían un problema serio de desarrollo del lenguaje y demás, y entonces
la gente prefiere negar la realidad, ¿sabes? Entonces tú prefieres, sobre Pero todo en el caso de tus hijos. hasta el punto de preferir que sea una persona retrasada antes que sordo. O sea, quiero decir, Ya, sí. ¿será porque no hay formas de diagnosticar eso? Ahora se suele hacer un diagnóstico cada niño que nace. Una de las primeras pruebas que le hacen es ver si tiene algún tipo de problema de sordera para tener una detección precoz y hacer un tratamiento previo. Pero vamos a ver, y solo he apuntado muy bien el tema. Normalmente, y por eso he querido yo hablar aquí en esta clase, como aquí estáis en una clase de lingüística clínica, ¿no? El tratamiento que se le da a la persona sordo es fundamentalmente un tratamiento clínico. Se le considera a alguien que tiene una enfermedad y que hay que repararla, ¿vale? Y ahí está, por ejemplo, uno de los temas así más controvertidos de los que vamos a hablar, el tema de los implantes cocleares. Tú has dicho que has hecho un TFG sobre implante coclear. Cuéntanos un pequeño resumen de qué se basó tu investigación, qué hiciste y qué aprendiste, tú que estabas ya metida, sensibilizada en este Bueno, tema. como es un trabajo de fin de grado, realmente no podemos hablar de una investigación a gran escala, ¿no? Digamos que tenía más un fin de aprender a trabajar con las herramientas que envuelven ese mundo, ¿no? Conocer lo que es un implante, cómo funciona, a qué personas se le aplica, a quién no, qué riesgos puede conllevar, qué ventajas. Entonces lo que hicimos fue seleccionar unas sílabas y grabarlas a partir de un programa de ordenador, una aplicación, que simula cómo se escucharía a través de un implante. Entonces, con alumnos de la Universidad de Sevilla, hicimos que escuchasen estas sílabas en inglés, por cierto, o sea, que lo que estudiamos es el aprendizaje de una segunda lengua a través de un implante. O sea, que no un sonido cualquiera, sino... Sílabas de inglés, para ver cómo... ¿Y qué averiguaste o qué descubriste? Pues descubrimos que depende del tipo de sílaba, el ser humano está programado para identificarla más fácil o más difícil. Y bueno, además también aplicamos lo que es el ruido del ambiente, ¿no? Porque como yo comentaba un día en clase, normalmente oímos el sonido con una calidad óptima, ¿no? Sin contaminación, digamos. Además somos capaces de lo que se llama el efecto fiesta, ¿no? Tú estás en una fiesta, hay 20.000 personas hablando al mismo tiempo y tú eres capaz de escuchar una conversación que está teniendo lugar a tu lado porque eres capaz de tu cerebro presta atención a ese sonido concreto que te está llegando y quitar de en medio el otro. Sin embargo, claro, y eso es uno de los problemas del tema implante coclear, el tema de identificación de edad. Además yo tenía más ruido. Aparte de eso, de no poder seleccionar, ella decía que el propio implante se traía... Claro, es muy robótico, digamos. Y es muy vasto, es decir, das cuenta, en el oído humano normal hay como 20.000 células ciliares que son las que recogen en el oído interno. El oído interno tiene como una especie de líquido y lo que hace es que la señal acústica que nos llega al tímpano se convierte en algo mecánico. Habéis oído hablar seguramente del martillo, yunque y el estribo, ¿no? Como los huesos del oído medio. Al final lo que hace es un golpe en el órgano este de Corti, que se llama, que está dentro de la cóclea, ¿vale? Que lo que hace es generar una especie de onda líquida, como cuando tiras en una piscina tiras una piedrecita, se genera una onda, ¿no? Eso lo habéis visto todo el mundo. Pues esas ondas son lo que 20.000 células ciliares que tenemos ahí analizan, es decir, reciben esa información y ese es el milagro de la audición que no entendemos muy bien. De ahí, esas 20.000 mandan señales hacia el cerebro y el cerebro dedica miles de millones de neuronas en distintas áreas y demás a analizar qué está pasando ahí, ¿vale? Y una cosa que sabemos desde no hace mucho tiempo es que el cerebro manda señales al sistema auditivo para que se ajuste y haga, por ejemplo, esto que hemos hablado del efecto fiesta, ¿no? Yo puedo, aunque haya todo el mundo hablando aquí ahora mismo, yo puedo fijarme en lo que están diciendo y para eso mi cerebro tiene que hacer una serie de cosas, ¿no? Y poder analizar solamente esas señales, es decir, que nuestros sentidos
son una maravilla en ese sentido. Entonces, el implante coclear lo que hace es sustituirte eso por una serie de electrodos que son capaces de recoger esa señal, transmitirla al cerebro, y son los miles de millones de neuronas que tenemos ahí en el cerebro los que dan sentido a eso. Entonces, el implante coclear en realidad no convierte a una persona sorda en una persona oyente, convierte a una persona sorda en alguien que algo puede recibir, y luego lo más importante es el tratamiento que esa persona oyente, eso sí sería parte de la lingüística clínica, si estaría involucrada ahí, ¿no? El tratamiento que recibiría esa persona, el entrenamiento logopédico, ¿no? Del implante, calibrarlo bien, conocer bien. Lo malo es que la mayoría de estos implantes cocleares están hechos en América, bueno, son compañías norteamericanas, y entonces están preparados, calibrados fundamentalmente para el inglés. En el español y eso hay pocos estudios. Entonces aquí en realidad no sé si están funcionando tan bien como en otros sitios, pero este es uno de los temas más polémicos que vamos a tratar, porque a la comunidad sorda hay todo un rechazo hacia los implantes cocleares por un tema del que vamos a hablar luego, pero ahora volvemos a ello. Quiero seguir con la presentación, nos estamos presentando un poco quién eres, qué haces aquí, si sabes ya algo de la lengua de signos. Yo soy Silvia, yo he estudiado educación primaria, magisterio, y realmente yo lengua de signos no sé, sí que es verdad que en la carrera nos han hablado que sería bueno aprenderlo y tal. ¿Habéis dado alguna asignatura de educación especial o de Yo tuve una asignatura de trastornos del aprendizaje, y ahí sí que se tocaba un poco el tema de las patologías lingüísticas. ¿Y la sordera? ¿Hablaron en concreto de las personas sordas? No. ¿O no recuerdas nada? No, vamos, que es que no nos comentaron nada específico de ese tema. Vale. María, tu experiencia con la lengua de signos. ¿Tú eres la profesora de la clase? Yo no tengo ninguna experiencia con la lengua de signos. Es decir, cuando he estudiado cosas que tienen que ver con la lingüística clínica, nunca jamás ha aparecido. Bueno, ha aparecido de una manera marginal, ¿no? Los problemas de audición, las lesiones en el área del meñique, la corteza auditiva y tal, pero nunca he recibido yo información sobre la lengua de signos. Viendo tus vídeos, los que tú nos has mandado, los documentos, me he quedado alucinada, ¿vale? Es decir, que esto es una sensación un poco vertiginosa, ¿no? La de decir, ¿cómo es posible que yo lleve tantos años, ¿no? Con la lengua, aprendiendo lengua y enseñando lengua? Y bueno, un vertigo similar me ocurrió cuando empecé con la clínica, ¿no? Que digo, vamos a ver, si es que yo no sé cuántos años llevo y no sé realmente cómo funciona el cerebro y qué relación tiene con el lenguaje. O sea, yo había podido estudiar lengua sin pararme para nada en que tengo un cerebro y tengo una lengua física, ¿vale? Yo no he visto nunca un estudio más descorporizado que el mío, ¿no? Que creo que no es el mío solo, sino de muchísimas personas. Y no sé nada, me he quedado impresionada con tus vídeos. Me impresiona que la lengua de signos responda también con características a los mismos niveles, jerarquías, estructuras, igual que la nuestra, ¿no? Me interesa mucho aprender esto y me importa mucho eso de... Es decir, el mismo efecto que ha dicho Sole, ¿no? La sensación que tuve cuando tú decías, insistías en la importancia de que se enseñara, de que se detectara rapidísimo, ¿no? Entonces me daba cuenta de la importancia que tenía en la evolución de todo lo que es el ser humano, ¿no? El no detectar esto en su momento y dejarlo hasta que ya tenga el niño problemas sociales, problemas de aprendizaje y tal. Y la importancia que tendría que se detectara en su momento y que los padres pudieran contribuir a ese desarrollo. O sea que me parece... Claro, entonces, una de las primeras y principales ideas que quiero transmitir, ¿no? La sordera, las personas sordas, sus problemas de aprendizaje, se tratan desde un punto de vista en nuestra sociedad por desconocimiento. En gran medida es por lo que habéis reflejado vosotros, ¿no? La gente de este tema no sabe gran cosa. Los propios lingüistas y los propios investigadores hasta hace nada pensaban que las lenguas de signos no eran lenguas. Eso es algo que hemos descubierto, o que hemos podido demostrar desde los años 60 hasta ahora, con todo tipo de investigaciones que han demostrado que las lenguas de signos son lenguas como cualquier otra, y eso ya no le cabe duda prácticamente a nadie que se informe un poco, aunque todavía hay mucha gente que no quiere reconocerlo, igual que todavía hay gente que no hace mucho, eso no sé si
debería quedar grabado. Estuve aquí en una conferencia de Rodríguez Adrados, ¿conocéis a Rodríguez Adrados de griego, es de aquí de Madrid, de la Complutense? Y este es de los que todavía, después de escuchar esa conferencia, creo que no ha llegado a captar el mensaje de que la lengua escrita no es la verdadera lengua, sino que lo que nos debe interesar como lingüistas a todos los niveles es la lengua hablada y la interacción de la gente cuando oye el lenguaje, pero durante miles de años hemos pensado, incluso los lingüistas, los filósofos, toda la sociedad en general, que era la lengua escrita la verdadera lengua. Y bueno, y todavía en muchos países, si os vais al mundo árabe, se sigue pensando que la verdadera lengua árabe es la lengua del Corán, ¿vale? Que es la lengua escrita y que lo que hablan en cada país, en Egipto, en Marruecos, en Arilla, en Irak, son algo estropeado, ¿no? Algo corrupto, algo que no es lo verdadero. Lo verdadero es esa lengua y todavía, bueno, no tenemos que irnos muy lejos. Aquí todavía hay mucha gente que sigue pensando que la verdadera lengua es la norma, el estándar, ¿no? Y que la gente que se aleja demasiado de ese estándar, de esa norma, habla mal, hay que corregirlo, a mí me llegó ayer, antes de ayer, porque tengo los alumnos de tercero de aquí de Hispánica, los tengo en lingüística aplicada, y algunos de ellos van a hacer una presentación en mi clase. Bueno, todos tienen que hacer proyectos y tienen que hacer presentaciones, y van a hacer una presentación sobre este tema de la política lingüística, el estándar y como este tipo de creencias, ¿no? Y entonces él me decía que una profesora de aquí de la facultad le decía que él tenía que dejar de hablar con ceceo, porque el que hablara con ceceo había impedido que tuviera ciertas matrículas de honor porque los profesores lo miraban mal, que el hablar con ceceo no, que él tenía que hacer como los alemanes, que los alemanes tienen su dialecto y luego aprenden el Hochdeutsch, el estándar, y son capaces de tener esas dos lenguas. Pero claro, hay una distancia tal que son como dos lenguas independientes, ¿no? Lo que hablan los bávaros y lo que es el alemán estándar son dos variedades tan distintas que tú puedes aprenderla, pero tú no puedes pedirle a alguien que tiene una pronunciación determinada, aunque la sociedad lo hace, ¿no? Y todos sabéis los casos de los andaluces que cuando van a Madrid a trabajar en la televisión o en algún programa, pues tienen que cambiar de registro, tienen que cambiar para que no se note demasiado de dónde son, ¿no? Porque existe todo tipo de prejuicios de la sociedad, ¿vale? Sobre cómo habla la gente, sobre quién habla diferente, y todos no somos libres de ese prejuicio, nadie, ¿vale? Nosotros aquí en Sevilla somos ceseantes, pues el ceseo lo aceptamos, pero escuchamos a los de pueblos que cecean, sí señor, yo soy de Sevilla, y nos reímos de ellos, ¿vale? Y es lo que le estaba pasando a este alumno hoy día, que se supone que ya tenemos una aceptación por la diversidad, somos conscientes de que la verdadera lengua es la lengua hablada y que tenemos que respetar las variantes de todo el mundo, y que sí, que existe esta norma estándar y demás, pero que está basada fundamentalmente en la lengua escrita. Y mientras tú escribas bien, pues no tiene nadie por qué meterse en cómo pronuncies o cómo hables, porque es algo que es de tu identidad. Es decir, si lo que queremos es hacer que tú cambies de identidad, seguimos haciéndolo, desgraciadamente, pero bueno, entonces, esa misma falta de respeto hacia el que es diferente, hacia el que es lo que hemos tenido en unas personas que son una minoría, que son las personas sordas, ¿vale? Que son muy diferentes a nosotros, en el sentido de que no oyen, y al no oír, y cuidado, una cosa tengo que señalar, porque en la sordera, las personas sordas, hay muchos casos distintos. Entonces yo voy a hacer una serie de generalizaciones que quizás tenga que aclarar, ¿no? Porque en la sordera están los sordos de nacimiento, o los que podemos considerar prelocutivos, es decir, gente que se queda sorda o bien cuando nace o antes de haber adquirido la lengua oral, y están luego los sordos poslocutivos. Como podéis entender, los sordos poslocutivos y los prelocutivos son dos mundos totalmente distintos, porque los poslocutivos, puesto que tienen la lengua oral, han aprendido, han desarrollado la conciencia fonológica, han desarrollado el lenguaje oral, pues esos no van a tener demasiados problemas a la hora de aprender a leer y escribir, aunque luego sean sordos, pero eso ya está ahí, ¿no? Y de ahí se puede empezar a construir. Y luego tenemos también los distintos grados de sordera. No todos los sordos son sordos totales, no hay ningún sordo total, todos tienen algún tipo de resto auditivo, ¿no? Y eso también influye en quién puede ser susceptible de poner un implante, a cuál se debe poner, a cuál no. Entonces,
Yo voy a hablar aquí desde la perspectiva o teniendo en cuenta las personas sordas prelocutivas, ¿vale? Es decir, que no han aprendido a leer, no han aprendido a hablar no han aprendido una lengua oral, y sordas con un grado de sordera muy alto que les impide poder desarrollar de una manera normal el lenguaje oral, ¿vale? Entonces, de esos, o sea, gente que nace así sorda, se calcula, y eso más o menos ha sido estable y es universal, más o menos, casi todos los países de la estadística y demás, que suele nacer una persona sorda por cada 1000 personas, ¿vale? Una por cada 1000. Entonces, si calculáis un país como España, tenemos 40 millones, 45 millones, pues tenemos 40.000, 45.000 personas que nacen sordas, ¿vale? Uno de los primeros problemas es que no se detecta, o hasta hace muy poco no se detectaba precozmente. Y el segundo, y para mí el más importante, porque hoy día sí tenemos ya las herramientas para detectar a estas personas que nacen sordas, es que seguimos, puesto que nacen en un entorno que es una sociedad oyente, y de estas 40.000 personas, o de estas 1 por 1000 de personas que nacen sordas o que se quedan sordas en los primeros meses de vida, nacen en la sociedad oyente y son hijos de padres, madres sordas, personas sordas. Que si vosotros que estáis aquí en la universidad y a nivel de máster, haciendo un nivel de máster, tenéis pocas noticias de lo que es la lengua de signos, imaginaos en la sociedad en general. La sociedad en general, como muchos habrán visto en los canales de televisión, que es importante que salgan, los intérpretes habrán visto que hay lengua de signos, pero que en cuanto van y preguntan a los médicos, preguntan a la sociedad en general, la primera información que reciben es una información muy negativa de las lenguas de signos, de las personas sordas, porque en la sociedad en general se ve la lengua de signos y las personas sordas que usan la lengua de signos como una especie de gueto, ¿entendéis? Los ven como, ¿no?, un mundo muy cerrado, vuestros hijos no queréis que pertenezcan a ese mundo. ¿Y por qué existe ese gueto y por qué está esa percepción? Pues porque ha habido durante la sociedad, durante mucho tiempo, y sigue existiendo, desgraciadamente sigue existiendo, y es una de las cosas que yo llevo muchos años intentando cambiar, pero no logro que cambie nada, ¿vale? Porque la sociedad, sus prejuicios y demás siguen ahí, ¿vale? Y es muy difícil romperlo. La gente, a ver, si yo entiendo a los padres, ¿eh? Si yo tuviera un niño sordo, una niña sorda, yo querría lo mejor para mi hijo o mi hija. Y si a mí me dicen que lo mejor es, y eso llevan diciendo desde el siglo XIX, no, es que hay nuevas tecnologías, hay nuevos métodos de educación, lo que tenemos que hacer es que tu niño o tu niña aprenda la lengua oral, ¿vale? Y eso es lo que se hace, ¿vale? O ahora ya tenemos tecnología, vamos a implantarlo coclearmente, porque entonces deja de ser sorda y ya puede aprender la lengua oral más fácilmente, ¿vale? Entonces, lo que suele suceder, no sé en qué tanto por ciento, porque esto no está muy bien estudiado y demás, pero yo sé de muchos casos, lo que suele suceder es que a estos niños sordos, lo primero que se intenta con ellos es la lengua oral, ¿vale? En los colegios logopedas, en los hospitales, en tratamiento de, bueno, hay que lograr, porque, y de nuevo, surgen los prejuicios, seguimos, y yo lo entiendo también este prejuicio, ¿no? Porque los padres lo que quieren es que ese niño vaya al colegio y tenga una escolarización normal, se integre, sea como los demás, que no se note que sea sordo, ¿vale? Y el hecho de que use las manos y demás, enseguida ya lo marca como sordo, ¿vale? Entonces no quieren que se vean, que se sepa que son sordos, y quieren que se integren. Entonces pretendemos que sea el niño o la niña sorda el que dé ese salto casi imposible en muchos casos, que es pasar de un mundo donde no puede tener las herramientas para desarrollar algo tan complejo como es el lenguaje. Cualquiera de los que estáis aquí sabéis que el lenguaje psicológicamente es muy complejo, tiene una riqueza enorme, tiene un montón de componentes y que para nosotros podamos desarrollar el lenguaje, lo básico es que en los primeros meses de la vida tengamos una interacción rica con nuestros padres, con nuestro entorno, para que ese lenguaje vaya creciendo automáticamente en nosotros, lo adquiramos. Nadie nos enseña el lenguaje, es algo que nosotros adquirimos. Entonces imaginaos, si estáis en un mundo donde tú del lenguaje lo único que recibes es quizá algún resto auditivo, pero muy pobre, y lo único que ves a gente hablando, gesticulando, y de ahí se pretende que tú desarrolles toda una conciencia fonológica, porque seguimos con el prejuicio, en gran medida la sociedad,
y yo la entiendo a la sociedad, ¿vale? Tenemos una sociedad literal que aspira que el 100% de los miembros de la sociedad esté alfabetizado, ¿no? Pueda leer, pueda escribir. Consideramos que leer y escribir son herramientas básicas y fundamentales, y yo soy el primero que considero que leer y escribir es muy importante. Pero hay una cosa previa que es mucho más importante que leer y escribir, y que es por la que todo el mundo pasamos para poder llegar a leer y escribir y poder, a través de la lectura y escritura, adquirir otro tipo de conocimientos y demás. Pero la herramienta principal que tenemos para adquirir cualquier tipo de conocimiento, para comprender el mundo, para movernos socialmente, para sentirnos bien, es la lengua oral, no la lengua escrita. Cuando llegamos a la lengua escrita, que es cuando ya tenemos 6 años, hemos avanzado ya un montón y hemos aprendido un montón de cosas. Y es ese montón de cosas que hemos aprendido y que son esenciales, del que están privados en gran medida las personas sordas, a las que se les empuja por las creencias sociales a educarse en un sistema oralista, es decir, un sistema donde de lo que prima es aprender la lengua oral. Gastan mucho tiempo, demasiado tiempo, en mi opinión, en estos niños, en intentar desarrollar esa conciencia fonológica, en intentar que luego aprendan a leer, a escribir, ¿vale? Pero se olvidan de que sería mucho más importante que aprendieran todo ese montón de cosas que aprendemos nosotros y que desarrollamos con nuestra lengua oral, ¿vale? Y ahí es donde las lenguas de signos juegan un papel que para mí es clave y es fundamental, pero como las lenguas de signos no tienen prestigio, los padres, como ya os digo, en general, prefieren las instrucciones que reciben, bueno, intenta primero que se oralice, ¿no? Que aprenda lo oral y pueda pasar lo escrito, y luego ya como si falla todo, pues siempre podrás acudir a la lengua de signos. ¿Entendéis? Ese es el mensaje que recibe. Creo que a mí me llama la atención lo que estás diciendo, porque me recuerda ayer, ¿no? que tú hablas de estigmas, ¿no? De estigmatizar y sentimiento de diferencia de un grupo. Pero fíjate que yo pienso que todas las personas tenemos una parte de nosotros que está estigmatizada, en la medida en que nos obligan siempre a ajustarnos a esa norma, y a considerar. Ayer en la clase de gramática histórica venía una alumna muy asustada, porque yo había dicho el día anterior, hablando de la metátesis, de la paragogia y tal y cual, había dicho que esto era lo más natural del mundo y que además yo le iba a explicar por qué. Y entonces le explicaba cómo era normal decir farda, murta, y cómo eso se explicaba, y tenía una razón que no tenía mayor importancia. Y además en la historia de nuestro idioma, desde el principio hasta el final, se veían constantemente estos fenómenos. Y es como si me decís a mí, pues yo qué sé, que nosotros hablamos un latín defectuoso. Y tanto, ¿no? Pero gracias a los defectos de eso estamos donde estamos, ¿no? Y entonces ella se empeñaba en decir que a ella le habían enseñado, y al día siguiente me trajo un libro, para que yo viera el libro, donde estaba como la prueba yace en escrito, como decían los medievales, ¿no? Como diciendo, si dudas de mí, la prueba Gómez Torrero, ¿no? Y incorrecciones muy grandes, ¿no? Entonces a ella le parecía horrible que yo en la clase dijera que eso no eran incorrecciones, sino que eran fenómenos naturales del lenguaje, que uno se convierte en norma y se convierte en... Está como muy idealizado eso, la lengua. Claro, porque es que la gente piensa que hay una manera correcta de hablar, una manera correcta y igual que piensa que hay una manera correcta de ser humano. El ser humano es el oyente, el varón, no la mujer. ¿Sabes? Es ese método que tenemos de poner en su sitio a cada uno, ¿vale? Sí, entonces, de tenerlo todo muy regular. Claro, exactamente. Entonces es eso. Afortunadamente en los últimos años ya tenemos cada vez más respeto. Antes lo que se hacía con las personas zurdas, ¿no? Que como eran del demonio había que cambiarla y obligarla. O fíjate la concepción de la homosexualidad, que los que eran tenían una sexualidad diferente. Afortunadamente cada vez estamos más abiertos a distintas maneras de ser, pero desgraciadamente a las personas sordas todavía no, ¿vale? Y entonces, lo primero que yo quería enfatizar es como la lengua de signos está ahí y no es algo que se hayan inventado los oyentes para enseñar a los sordos, como mucha gente dice en las historias y demás, sino que es algo que ha surgido en cuanto personas sordas han tenido oportunidad de comunicarse y demás, surge automáticamente primero es muy normal, esto está ya bastante investigado. Si yo soy un padre oyente que a quien no le han comido el coco de que, porque hay libros y esto está por escrito que le dicen a los padres y las madres oyentes con niños sordos, no gesticuléis a vuestros hijos, no les uséis la lengua, no les uséis nada visual,
porque tienen que desarrollar y tienen que aprender lo oral. Y es cuando en la situación normal, si un padre y una madre se enfrentan, los seres humanos quieren comunicarse, ¿vale? Y entonces lo que es muy frecuente, y de esto hay muchos casos documentados, es que un padre y una madre que se comunican con un niño sordo desarrollan una lengua de señas, de signos casera, que no es una lengua, no podemos clasificarla de lengua, un sistema de comunicación así. Es como, si habéis dado lingüística, seguro habéis dado la lengua speaking, la lengua esta de comunicación, de intercambio, en español también lo suelen llamar sabires, ¿no? Que son lenguas que tú no te puedes comunicar con alguien y entonces pues te pones de acuerdo en una serie de términos para poder comunicarte. Entonces, es muy curioso porque padres que se comunican en familia así, luego los propios hermanos de esa persona sorda pues también quieren comunicarse con su hermano, su hermana, y se comunican y desarrollan una lengua casera un poquito más elaborada. Enseguida además ya hay estudios hechos de que esas lenguas poco a poco van adquiriendo, esos sistemas de comunicación van adquiriendo características lingüísticas, es decir, que van adquiriendo cada vez más complejidad. Y donde se ha visto muy bien y se han hecho ya estudios y es cómo creemos que surgieron las lenguas de signos históricamente, es que en cuanto a estas personas sordas los pusieron en colegios para sordos, ¿vale? Que eso no pasó hasta finales del siglo XVIII. Hasta finales del XVIII no se juntó a las personas sordas y se les dijo, bueno, pues mira, como hemos habido a gente rica que han puesto tutores a sus hijos y han logrado sacar algo de educación para estos niños, vamos a intentar educar en estos deseos, ¿no? En la ilustración de tener educación universal, de que todo el mundo, pues vamos a coger al pobrecito, estos niños sordos que hasta hace muy poco eran considerados no personas, porque se les consideraba no personas, al no poder desarrollar lengua oral, se les consideraba, además estaba estigmatizado. Aquí en España, curiosamente, es donde uno de los primeros lugares donde empezó a educarse a personas sordas, porque entre nuestra nobleza, por problemas de consanguinidad, nacían muchos niños sordos, ¿vale? Y algunos de estos nobles que querían que sus niños sordos heredaran, y que para que pudieran heredar tenían que aprender a leer y escribir, pues les pusieron tutores para que les enseñaran a leer y escribir. Y como se vio casos que hubo sordos que lograron aprender a leer y escribir, pues se dijo, pues no son tan idiotas, no son tan como habíamos pensado, son personas, parece que pueden, entonces vamos a intentar educarlos. Entonces en Francia fue el primer sitio donde se creó una escuela para niños sordos. Y no sé si habéis visto la película esta, El niño salvaje de Aveyron, la de Truffaut. Ese niño salvaje que apareció en un bosque, que no tenía lenguaje porque había estado privado en los primeros meses de vida de acceso a la lengua, a donde lo llevaron, que sale en la película, con el doctor Itard, que era un doctor, era esta escuela para niños sordos que existía allí en París, ¿vale? Y en esa escuela para niños sordos que existía en París, el que la llevaba, Sicard, Labat Sicard, bueno, primero l'EP y luego Sicard, son las dos figuras centrales, se dieron cuenta de que allí en París ya debía haberse desarrollado algún tipo de lengua de signos entre la comunidad, y entonces empezaron a usar la lengua de signos, pero de nuevo, esto es curioso, de los prejuicios que todos seguimos teniendo, lo que es desarrollaron una lengua de signos especial que ellos llamaban lengua de signos metódica, que es lo que hoy día aquí en España llamaríamos el bimodal. No sé si habéis oído hablar del bimodal. Es el español, al mismo tiempo que tú lo vas hablando, tú puedes ir signándolo, puedes ir poniéndole los signos al español, pero eso no es lengua de signos, eso es español signado, ¿entendéis? Yo hablo y pongo signos. La lengua de signos tiene otra estructura distinta, tiene una gramática distinta. Entonces, pero lo que Sicard quería, EP primero y luego Sicard, lo que ellos querían era usar esa lengua de signos que los sordos tenían para enseñarles francés, por supuesto, que esa era la lengua. O bueno, en aquella época también estaba el latín, era más lengua todavía, ¿vale? Es que ese tipo de creencias que tenemos de que hay siempre algo mejor, y que no, una jerarquía, exactamente. Entonces desarrollaron todo un sistema de una lengua de signos metódicas, que era la lengua de signos que se hablara allí en París, la comunidad sorda, pero añadido signos para las cosas que la lengua de signos no tiene. Pues añaden las preposiciones, añaden artículos, ¿vale? Quieren meter la estructura de lo que era la lengua de signos en la lengua francesa, porque lo que ellos querían, y el objetivo no era
Esa es la lengua de signos. El objetivo era que aprendieran a leer y a escribir, que es el objetivo siempre de toda la educación. Pero gracias a eso, gracias a esas escuelas, estos sistemas de comunicación que estarían presentes, que se habían desarrollado caseramente en las familias, que hemos visto que han surgido espontáneamente en aquellos lugares donde hay mucha concentración de personas sordas, se empezaron a convertir en verdaderas lenguas, porque ahora ya tenías niños sordos que venían a estas escuelas, veían a los niños que llevaban ya ahí muchos años y desarrollaban esa lengua y le daban cada vez más potencia, ya le daban una gramática, le daban una sintaxis, le daban cada vez más vocabulario. ¿Espontáneamente? Espontáneamente, claro, igual que surge... Eso se ha visto muy bien, se ha estudiado recientemente en Nicaragua. En Nicaragua hasta hace muy poco los niños sordos pues eran educados en sus familias, en el pueblo, no educados, los tenía ahí dejados de lado, o bueno, integrados en la medida de lo posible. La gente siempre ha sido razonable e intentado comunicarse, pero nunca se le había intentado dar una educación a los niños sordos. Y fue en los últimos años del sandinismo, no del sandinismo, del sandinismo. ¿Y luego cómo se llamó después del sandinismo? A ver, Sendero Luminoso y No, sandinismo. no, en Nicaragua, primero había un dictador, ¿cómo se llama el dictador? No me acuerdo. Bueno, el sandinismo rompió con la dictadura. No, pero los últimos años de la dictadura fue antes de que llegaran los sandinistas. En los últimos años, la esposa del dictador, que ahora se me ha olvidado el nombre, creó una escuela para sordos, ¿vale? Entonces, pero cuando llegaron los sandinistas se encargaron de que todos los sordos de Nicaragua, por primera vez en la historia de Nicaragua, pudieran tener una educación, ¿vale? Y entonces en ese momento hubo una serie de lingüistas norteamericanos, de la escuela de Chomsky, generativistas y demás, que fueron a Nicaragua a estudiar qué es lo que estaba pasando allí. Y entonces hubo varios que estudiaron en las escuelas estas de sordos. Entonces allí vieron cómo, además lo documentaron muy bien y además está muy bien descrito, y es donde por primera vez la gente empezó a ver las lenguas de signos como lenguas verdaderamente potentes y demás. Empezaron a ver cómo los niños sordos que llegaban ya mayores, lo que traían eran sistemas caseros de comunicación, ¿vale? Que eran estos pidgin, que no tenían estructura, que no tenían una... ¿verdad? Sin embargo, los niños más jóvenes, los que llegaban más jóvenes y veían a los otros comunicarse, enseguida, en muy pocos años, se desarrolló una verdadera lengua, que hoy día se llama la lengua de señas nicaragüense. Es decir, que está claro que todos somos capaces, incluso faltándonos el sistema de la comunicación oral auditiva, somos capaces de niños, ¿vale? En esos primeros meses de vida, en esos primeros años donde se está desarrollando el lenguaje, de construir todo un sistema de comunicación alternativo que son las lenguas de signos. Y que si las miramos desde cualquier perspectiva hoy día, y se han estudiado de muchas maneras, por ejemplo, lo que puede competir a vosotros, lo que habéis visto aquí de las afasias, ¿vale? Pues igual que hay afasia de Broca, afasia de Wernicke en las lenguas orales, y que son un daño causado en el hemisferio izquierdo, en la zona de Wernicke, en el lóbulo temporal, y en la de Broca, el área de Broca, en el lóbulo frontal, ¿vale? Izquierdo, si tienes un daño aquí, pues la afasia de Broca se caracteriza porque si tienes una grave, de pronto tú hablas, pero no puedes articular lo que estás hablando y lo que te sale es a lo mejor una única sílaba, tan. El primer paciente de Broca se llamó tan, el paciente tan, porque lo único que hacía era tan, ¿vale? Esa es la de Broca. La de Wernicke es justo lo contrario, porque el área de Wernicke parece que es donde se integra la información visual con la auditiva y es donde tiene lugar la interpretación semántica de lo que se nos está diciendo. Si tú tienes dañada esa zona temporal, pues él es capaz de entender lo que se te dice, ¿vale? Yo entiendo todo lo que decís. Soy capaz de hablar, es la fase fluida, porque los de Broca son los que entienden, ¿vale? Los de Wernicke yo ya no entiendo nada porque soy incapaz de poner la imagen acústica que recibo de lo que decís con el significado. Sin embargo, yo como no tengo daño en el área de Broca, yo soy capaz de hablar,
pero hablo con una logorrea que me invento palabras, no tiene sentido lo que digo porque ni siquiera yo a mí mismo me entiendo. Esto lo habéis visto, ¿no? Hoy precisamente yo ahora estoy empezando con la pragmática. El libro habla de la diferencia entre la fase sensitiva y la motora. Bueno, pues lo hablaré entonces la semana que viene, pero ¿no? lo que tú hablas, eso de la logorrea esta, Sí, ¿no? que es típico de Wernicke, ¿vale? De Wernicke, que son incapaces de entender, pero se inventan palabras, se inventan... Bueno, pues esto mismo que se produce en las lenguas orales y además las mismas áreas cerebrales del hemisferio izquierdo en la mayoría de la gente, porque luego están los zurdos que son un caso aparte, en las lenguas de signos, si lo buscáis en internet hay investigaciones que han demostrado que también hay afasia de Wernicke y afasia de Broca con las mismas áreas y con los mismos sintomatologías. En las personas sordas signantes desde pequeñitos, ¿vale? Lo que pasa es muy poco, como son muy poquitos y hay pocos... Las normas que se han dictado, ¿no? Como normas propias de la lengua oral, de la lengua hablada, son en realidad normas de comportamiento. Es decir, todo lo que es el principio, que el otro día lo hablábamos, justamente cuando intervino Antonio, que yo le dije, me parece interesantísimo porque realmente todo lo que es el principio de cooperación y las máximas que se aplican a la lengua, al discurso, en realidad no son del discurso, son del comportamiento. Por ejemplo, puedes decir que una persona con un déficit lingüístico no tiene capacidad de pedir, llegan a decir, tienen bloqueada la capacidad de pedir, de preguntar o de mandar, ¿no? ¿Es cierto? Y son capaces de pedirlo por gestos o de otra manera. Claro. Es decir, el principio de cooperación y las máximas no son, es otro malentendido, ¿no? Es decir, a mí me extraña lo que estás diciendo porque efectivamente en nuestro comportamiento verbal aparecen los mismos principios que rigen otros tipos de comportamiento. Y tú puedes expresar por gestos, también por gestos, puedes expresar, por ejemplo, una petición, una orden, un mandato. Tú no tienes dañada la máxima de relevancia, por ejemplo, o no eres incapaz de hacer actos de habla directivos. Tú lo que eres incapaz es de verbalizar lo que no lo eres. Claro. Y las personas sordas, cuando se han descrito no mucho porque se ha estudiado menos que las personas oyentes, pero cuando tienen un daño por un ictus cerebral o por lo típico, lo que sea un trauma cerebral o lo que sea que cause una afasia, pues si ellos tienen un daño en el hemisferio izquierdo y tienen un daño en el área de Wernicke, pues si alguien con el que habían estado signando normalmente y habían entendido todo lo que se le decía, ahora dejan de entender, ¿vale? Porque están dañados donde se integra la información visual con la información lingüística de la forma... Lo único que sí es verdad que claro que como la lengua de signos es totalmente visual y es todo... y eso es otra cosa que también quiero enfatizar, que no sé si lo he hecho desde el principio, pero es que cuando hablamos de que la lengua oral, como ha dicho ahora María, nosotros hablamos de la lengua oral y de nuevo por yo lo llamo escritismo, esta figuración en la lengua escrita. Cuando hablamos de la lengua oral pensamos en lo verbal, ¿vale? Es decir, pensamos en que yo me comunico y yo te estoy mandando a ti palabras y que tú esas palabras las construyes una imagen mental. Pero no es verdad que las lenguas orales sean orales solamente. Las lenguas orales son orales y, excepto la escritura, que es otra historia, son visuales y nosotros estamos constantemente prestando atención a ambos canales. Si es verdad, a pesar de lo que se suele leer escrito por ahí, que lo no verbal es el 80% de la comunicación y demás, eso nadie lo ha medido realmente, excepto en algunos contextos determinados, y se suelen lanzar muchas... Si es verdad que las palabras... Hay información del pasado, del presente, del futuro, del mundo de ficción y demás, que a través de los gestos es muy difícil transmitir, ¿no? Es decir, que las palabras orales transmitimos gran parte de esa información conceptual de lo que queremos transmitir en un mensaje, ¿vale? Pero está claro que en lo no verbal transmitimos un montón de cosas también, ¿vale? Y que usamos los dos canales. Entonces, ¿qué ha pasado con las personas sordas en esta historia del origen de las lenguas de signos? Lo que ha pasado es que al tener esas personas sordas cortadas el canal oral, porque no oye, lo que han hecho es todo eso conceptual que nosotros metemos en la lengua oral, todas esas palabras, toda esa información, la meten visualmente, ¿vale? La meten a través de los signos. Pero en esos signos son capaces de transmitir de todo. Los signos no son una mímica como pensábamos hace 50, 60 años, que nadie creía que las lenguas de signos fueran verdaderas lenguas. La gente pensaba que era una mímica para explicar icónicamente la realidad, ¿vale? Porque las lenguas de signos sí es verdad que hay más iconicidad,
pero hay una gran arbitrariedad también, casi todos los signos son arbitrarios, igual que la lengua, que las lenguas orales, ¿vale? Luego las lenguas orales son mucho más lineales y secuenciales, mientras que las lenguas de signos son capaces de meter mucha más información en paralelo, ¿vale? ¿Entendéis? Entonces, sí, a ver... Es que las lenguas nuestras son secuenciales, sí. Sí. No veo cómo ellos meten, porque claro que no... También es secuencial, porque van los signos uno detrás de otro, pero en lo visual se puede meter cosas en paralelo de ¿Como mucha... inciso? No, es decir, no sé... La lengua de signos no comprende solamente lo que son los signos en sí, sino que también la expresión de la cara, la expresión corporal. Entonces yo en un mismo signo puedo estar alegre, puedo estar enfadado y eso puede matizar lo que te Claro, estás diciendo. exactamente. Entonces, o sea que a ver, lo que pasa es que tampoco es verdad que las lenguas orales son puramente secuencial. A ver, las lenguas orales son, si las vemos como son la escritura, sí está claro que es solo secuencial, pero la lengua está lo verbal, todo lo que transmitimos, lo gestual, el paralenguaje, la kinésica, todo lo que se suele considerar no lingüístico, paralingüístico, que yo creo que es parte fundamental y que las lenguas de signos, si algo demuestran, es que tenemos que integrar todo ese componente, que es lo que han conseguido los sordos convertir en verdaderamente lingüístico, ¿entendéis? Porque toda la lengua de signos se basa en ese... Entonces, que es algo que apuntó Antonio en su conferencia hace 2 semanas, es el hecho de que el lenguaje, lo externo, lo oral, lo auditivo, lo visual, son donde se manifiesta el lenguaje, pero seguramente el lenguaje profundo, ese sistema de computación, si creemos a Chomsky, o eso es independiente de la modalidad en la que se exprese, ¿vale? Sí, ¿Entendéis? Entonces, no sé dónde... Bueno, en la historia, entonces, los sordos, en cuanto se han juntado en colegios, han desarrollado esta lengua de signos. Entonces, lo triste para mí, ya retomando lo que iniciamos, es que la sociedad no haya cogido esas herramientas que tenemos ahí, que se han desarrollado históricamente en las circunstancias en cuanto los sordos han estado juntos, y las hayan puesto en el primer lugar a la hora de atender a estas personas. Es decir, que es lo que tendríamos que haber hecho nosotros como oyentes, que nosotros podemos aprender la lengua de signos fácilmente si queremos. Los sordos no pueden aprender fácilmente la lengua oral, pero como sociedad intentamos imponer que sea el sordo el que aprenda la lengua oral y lo que está asociado a esa lengua oral, la escritura y la lectura, y negamos las lenguas de signos, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo como sociedad, desgraciadamente. Cuando si cogiéramos las lenguas de signos, y por lo menos no pido que toda la sociedad aprenda lengua de signos, pero toda la sociedad que esté en contacto con personas sordas, y tú tienes unos hijos sordos, oye, pues concienciate de que para tu niño sordo va a ser básico que los primeros meses de su vida tenga un desarrollo lingüístico normal, y la única manera que tienes de desarrollar ese desarrollo lingüístico y cognitivo normal es a través de la lengua de signos, porque si es sordo prelocutivo de nacimiento y su capacidad de oír es muy limitada, para esa persona dar el salto hacia la lengua oral y luego hacia la lengua escrita va a ser algo muy difícil, ¿vale? Pero yo, hablando con un profesor de la Universidad de Málaga que se dedica a temas de implantes cocleares, experto en fonología y demás, y colabora con equipos de implantes cocleares, me decía, no, pero ¿tú cómo vas a decirle a un padre y una madre que ahora para atender a su niño tienen que aprender una lengua como el chino? Porque la lengua de signos en muchas cosas es una lengua analítica, aislante, es decir, que no tiene flexión, es una lengua totalmente distinta, y además una lengua visual, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿y cómo vas a pretender que los padres aprendan ahora una lengua como el chino, ¿no? Para que puedan comunicarse con sus niños? ¿No será mejor que le pongamos un implante coclear al niño y que el niño aprenda la lengua oral? Y digo, mira, bueno, no se lo dice, lo pensé simplemente, porque estamos en una comida de una tesis y no era plan de ponerse a rebatir, pero le digo, él tenía niños, digo, ¿tú no te cortarías un brazo por tus hijos si tú sabes que de eso depende la vida de tus hijos? ¿Tú te lo cortarías, no? Pues estoy seguro que si se te dan las circunstancias, tú aprenderías chino también. Aunque yo entiendo, la sociedad no admite la lengua de signos, no le da prestigio, los padres oyentes no lo ven como importante, prefieren otras vías para que sus niños sean integrados en la sociedad, ¿vale? Y que no formen parte de eso que se concibe como un gueto, donde van a estar aislados, marginados, ¿vale? Y entonces
prefieren otras vías. Entonces lo que suele suceder, lo que estaba diciendo antes, es que la mayoría de los niños sordos reciben una educación oralista, se intenta por todos los medios que aprendan, tienen un montón de problemas, ¿vale? Porque no terminan nunca de aprender la lengua oral, no terminan de aprender a leer y escribir bien, es uno de los grandes problemas. El analfabetismo entre las personas sordas es muy elevado, y eso que dedican casi todo el tiempo a desarrollar eso, ¿vale? Y muchos de ellos llegan a la lengua de signos cuando se convierten en adolescentes. En la adolescencia, en el instituto, llegan y entonces ven que hay otras personas que usan la lengua de signos, entonces empiezan a interesarse, se dan cuenta que con la lengua de signos ya no van a estar en segunda categoría, ¿vale? Sino que ya... Y entonces, pero claro, para muchos de ellos ya la lengua de signos llega tarde, ¿vale? Es una educación realmente deficiente, porque es una persona que llega al instituto y a lo mejor no entiende lo que es el cielo, no entiende lo que es, yo qué sé, los Reyes Magos, o sea, son conceptos que a nosotros... Bueno, nos vienen incidentalmente, nos vienen como parte de la cultura. Que puede parecer lo más tonto, pero es que llegan al instituto y vale, ahora le ponen un intérprete que además va 2 o 3 horas a la semana, que no está allí todos los días de lunes a viernes con todas las asignaturas, ni muchísimo menos. Y llegan allí como si siguieran estando en cuarto de primaria, porque es que no han aprendido unos conceptos que son no han aprendido las cosas básicas que nosotros aprendemos de una manera natural. Todos los niños aprenden, porque su entorno no lo han podido asimilar. Y es muy triste, pero es porque se ha dado importancia a que aprendan a leer y escribir, pero luego no son capaces de leer y escribir tampoco a nivel que llegan al necesario. instituto, a lo mejor saben algo, pero es que la mayoría de conceptos básicos pues no los conocen, y después eso, los intérpretes que le ponen supuestamente muy pocas horas y se tienen que refugiar en algún compañero que se simpatice con ellos a lo mejor y empiecen a hablar a través de signos. Yo el caso que conozco es de una amiga que empezó a asignar a esta niña que era sorda, porque no entendía las clases del instituto. Ella iba a clase de historia, se sentaba allí y no se enteraba de nada. Entonces su amiga, que estaba sentada con ella, aprendió la lengua de signos a fuerza de comunicarse con ella. Y es que la otra chica, que era normoyente, tuvo que repetir curso para poder ayudar a esta niña a que se enterara. Lo hizo por ella, ¿no? Sí. Lo hizo por ella. Espectacular. Sí, eso es lo que debería hacer la sociedad en general, adaptarse una persona entre mí, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que a los padres yo creo que no les gusta que el niño sea diferente. Claro, sí, ese es el problema, la gente no quiere, pero nos pasa a todos y nos pasa en todos los niveles. Ese alumno mío que yo os hablaba antes de que él cecea. ¿Por qué cecea? Porque su pueblo se cecea, y si él no cecea en su pueblo, lo van a mirar como diferente. Entonces él viene ceceando aquí, ahora llega aquí a la ciudad y ve que la gente empieza a reírse de él, ¿no? Porque se considera que cecear es malo, ¿vale? Pues entonces yo también sé de anécdota, María José y Paloma, que son las que llevan CISO, las conoce María José Abad y Paloma. María José me contaba, ellas son oyentes de padres sordos, ¿vale? Entonces ellas aprendieron lengua de signos desde chiquititas. Ellas se llaman, es lo que en la jerga se llaman CODAS, que es Child of Deaf Adults. Son niños oyentes que nacen en familias sordas, donde se usa la lengua de signos. Entonces ellas aprendieron desde chiquititas la lengua de signos y por eso se dedican hoy día y están tan concienciadas con el tema, ¿no? Entonces estos son los que tienen más suerte porque en cierto modo son bilingües enteramente. La lengua oral la aprenden porque es lo que reciben en la educación, y la lengua de signos la tienen la lengua principal en casa. Entonces ella me contaba que cuando su madre las llevaba en el autobús o lo que sea, les decía que no usaran la lengua de signos para que no las miraran mal. Esto hace 30 o 40 años, pero sigue siendo en gran medida así. Se asocia con algo, un estigma, ¿no? Ay, mira, pobrecita, usa lengua de signos, es sorda, y empiezas a tener toda una serie de etiquetas, ¿no? Para esa persona. Entonces, y yo entiendo, fijaos, y además esto no sé tampoco si se debería grabar, pero en el mundo, yo he estado muchos años, porque yo llevo muchos años intentando organizar aquí cursos de lengua de signos,
estoy incluso en una red a nivel nacional donde hemos estado promoviendo la lengua de signos, y una de las primeras cosas que ves es que en este mundo hay muchos problemas, pero muy serios, de divisiones, y divisiones internas. Por un lado, entre la gente que defiende lo mismo, y divisiones también de la gente que defiende una cosa y la gente que defiende otra. Entonces, por daros una visión así general, en España tenemos, en este mundo de las personas sordas, hay dos tipos de asociaciones. Están por un lado las asociaciones de personas sordas, ¿vale? Esos, como podéis entender, defienden a muerte la lengua de signos, llevan muchos años luchando por conseguir que la lengua de signos tenga un estatus oficial, y ya desde 2007 tienes una ley, que si tú lees la ley es maravilloso, bueno, como todas las leyes en este país, en la letra es todo muy bonito, pero luego en la práctica no porque no viene, no traen dinero, no, pero ahora os cuento un poquito más de la ley, ¿no? Pero tienes esta gente que lleva muchos años luchando por la lengua de signos, ¿no? Y que considera, son los sordos, las personas sordas que son conscientes de que esa... Pero luego tienen otro problema, y es que consideran que la lengua de signos es suya y de nadie más, ¿vale? Y eso hace que cuando nosotros, por ejemplo, aquí en las universidades intentamos poner cursos de lenguas de signos y demás, pues nos pusieran vetos, nos pusieran problemas, además hay también toda una lucha por el propio nombre. La sociedad la suele llamar lenguaje de signos, lo cual no es apropiado. El lenguaje de signos... Luego, los sordos prefieren llamar a la lengua... Aquí en España hay dos que estén reconocidas, dos lenguas, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, ¿vale? Los sordos es el nombre que prefieren, lengua de signos catalana, lengua de signos española. Hay otra gente que prefiere lengua de señas, y en América lo que se usa es lengua de señas, porque... No, pero eso en Estados Unidos, pero sign, en inglés no hay problema porque sign significa, sign tiene signo y seña, ¿vale? Es un problema tonto y también tiene que ver con la historia, en cierto modo, porque signo es la palabra, es el cultismo, la palabra que viene del latín directamente signum, y seña es la derivación histórica, ¿vale? O sea que las dos en realidad significan lo mismo. Sí. Pero los sordos consideran que llamarlo seña es menospreciarlo, ¿vale? Los sordos de aquí, porque los sordos de América, de Venezuela y demás, lo llaman idioma, en Nicaragua lo llaman idioma de señas nicaragüense. Y me contaba una profesora que había estudiado esa lengua, una vez que había hecho los trabajos sobre cómo había surgido, decía, sí, una cosa que me llamó mucho la atención, una reunión de personas sordas de España y de América, y los sordos de aquí de España decían que tenían que llamarle signo, que no podían llamarle idioma de señas, o sea, que no hay respeto y se pelean por cosas absurdas, y que cuando nosotros empezamos a hacer nuestros cursos aquí, vinieron los de la federación a decirnos, no, vosotros no tenéis derecho a hacer cursos, eso solo podemos hacer nosotros. Y yo intentaba explicarle, mira, si una lengua como el inglés, hay cursos de universidades, de academias, de cualquier persona que quiera dar inglés, pues se pone a dar inglés. Y eso es bueno para el inglés, ¿no? Porque se está enseñando. ¿Por qué te opones a que hagamos nosotros aquí cursos? No, que nuestros cursos tienen que ser de esta manera, y los tenemos que hacer nosotros, vosotros no podéis hacer los cursos. Es como si le fueras a quitar la lengua. Sí, algo así, tenía ese sentido pero que ha sido muy perjudicial, porque si tú impides que otra gente haga cursos de difusión, tú lo consideras que solo tú eres quien puedes hacerlo, lo que estás haciendo es limitarlo y reafirmando esa idea de gueto, ¿no? De que no es algo de que no va a salir, entonces triste por ese lado. Pero todavía aquí, universidades, asociaciones de sordos, más o menos tenemos la idea de que la lengua de signos hay que potenciarla, etc. Pero es que luego tenemos todo otro mundo, que esto es muy divertido, que se llaman asociaciones 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 de padres y amigos de los sordos, ¿vale? Estos son las familias, la gente que tiene niños sordos, ¿vale? Y estos son anti-lengua de signos. No te lo dicen públicamente porque no es políticamente correcto, pero ellos son defensores a ultranza del oralismo, es decir, que a los sordos primero hay que intentar enseñarles la lengua oral, porque por algo son españoles, tienen que aprender español. Ahí entran también cuestiones de nacionalismo lingüístico y entran cuestiones de... Y yo no quiero decir nada contra los padres, yo entiendo que los padres quieren que eso es lo mejor para sus hijos, pero yo creo que en este caso... O no. ¿Qué? Sí. Yo, por ejemplo, ellos no saben, pues lo he comentado, ¿no? Mi hija es psicóloga, y está en una clínica y dice, tú te vas a quedar fría con lo que quieres decir, pero los padres quieren que los cures y te dicen, cúramela
pero solo hasta un punto. Vamos a ver si me entiendes, que no me quiten la subvención. Ah. Quiero decir que vamos a ver que las familias muchas veces no son precisamente los agentes más socializadores en el mejor sentido de la palabra que hay. En la familia donde se generan las patologías, muchas veces. También es Entonces, verdad. quiero decir que no me extraña lo que me estás contando y que precisamente ellos a lo mejor, con la mejor voluntad del mundo, con la mejor voluntad del mundo creen que es mejor para todos que el niño se integre, ¿sabes? Claro, es que esa es la visión. Él no quiere que su niño sea diferente. Pero no va a ser más especial, feliz. sea- Si a ti no te importa que tu hijo sea lo más desarrollado y lo más humano posible, lo más feliz, a lo mejor no va por ese camino, ¿sabes? Claro, pero el problema que él comenta, ¿no?, es que si estamos intentando que la lengua de signos se extienda todo lo posible, tenga importancia en los medios, en la educación, sobre todo en los primeros años de la vida. en todos los ámbitos necesarios, ¿no? Hasta que las propias personas alrededor de este tema, como él ha ido estableciendo esas distinciones, ¿no?, hasta que no se ponga todo el mundo de acuerdo, realmente las instituciones no quieren saber nada los de políticos. como ni siquiera vosotros tenéis claro qué es mejor, qué es peor, de qué forma es o de qué forma no es, nosotros no vamos a contribuir a eso. Sí, pero os pongo lo de la ley del 2007, que es un ejemplo así paradigmático. La ley del 2007 era una promesa que Zapatero, antes de entrar al gobierno, había hecho a las asociaciones de personas sordas de reconocimiento de la lengua de signos, ¿vale? O sea que estaba orientada para hacer una ley para reconocer la lengua de signos, ¿vale? Pues en cuanto empezó a plantearse y para hacerse como ley, saltaron las asociaciones de padres que tienen más poder, que son más, que tienen... Las personas sordas en general, uno de los problemas que tienen... Que lo guarden, sí, ten cuidado si lo hagas otra vez. eso va a caer otra vez. Uno de los problemas que tienen las personas... espérate, estaba con lo de la ley. Zapatero con los padres, Sí, eso, los padres, personas bueno, Zapatero había llegado al acuerdo con las asociaciones de sordos que iba a sacar una ley de la lengua de signos, ¿vale? Bueno, pues en cuanto se enteraron las asociaciones de padres que tienen más medios, porque tienen normalmente un estatus económico mayor, porque los sordos en general, por todos estos problemas que estamos hablando, aquí en España, por lo menos, no logran carreras universitarias, no logran... Si miráis las profesiones a las que se dedican los sordos, son todas profesiones donde ganan muy poco dinero, o están en el paro, o no logran un desarrollo socioeconómico por los problemas de comunicación, fundamentalmente, y porque la sociedad no está adaptada a ella, no porque sean idiotas, ni tengan... Es simplemente eso. Porque tú has dicho que si no se enteran de muchas cosas en su... pues es imposible, ¿vale? Bueno, pues intervinieron las asociaciones de padres y dijeron, no hombre, no puede haber una ley solo que contemple la lengua de signos. Tiene que ser una ley, al final salió la ley del reconocimiento de la lengua de signos y de sistemas alternativos de comunicación. Se metió en la ley todo lo que defienden las asociaciones de padres, que es el oralismo, los subtítulos, por ejemplo, en los programas de televisión, todos los sistemas aumentativos para que el sordo pueda oír lo oral, ¿entendéis? Es decir, que ya se desvirtuó de inicio. Y la ley, que fue justo antes de la crisis, no se aprobó hasta el 2007, ¿vale? Pues venía solo con dos instituciones que traían algo de dinero. Es decir, la ley solo iba a dotar dinero para dos sitios. Uno, un centro de normalización de la lengua de signos, que es uno de los vínculos que te puse con lo del informe, lo que han hecho el informe ese de la ley de la lengua de signos hoy día, ¿vale? Y otro, que era el centro de subtitulado, es decir, el que defienden los oralistas, que todo se subtitule, que todo se... ¿vale? Que no está mal, ¿eh? No está mal que los sordos puedan tener, lo malo que como la mayoría de los sordos no puede leer a un nivel profundo y los subtítulos algo ayudan, pero no son la panacea, ¿vale? Entonces, pero para que entendáis y que veáis cómo funciona este mundo, por esto lo viví yo así más o menos en primera persona. Bueno, pues la ley no se aprobó hasta 2007, ¿vale? El centro de subtitulación, el que defendían las familias y los padres, ese enseguida se dotó, además de mucho dinero, se estableció en la Universidad Carlos III, ¿vale? Entonces se le dio muchísimo dinero y está funcionando todos estos años desde el 2006 prácticamente, ¿vale? Sale la ley
Y el centro otro, la CENELSE, el Centro de Normalización, pues no se aprueban, tardaron 1 año y pico por la lucha interna entre primero las asociaciones de sordos, las universidades. Bueno, fue una cosa kafkiana, pero muy triste, y cuando ya se aprueba, estábamos ya en plena crisis y creo que le dieron un mínimo, que con lo cual con ese poco dinero pues tienen que hacer toda la... Entonces, para que veáis, entonces hay como 2 categorías, ¿no? Los padres tienen más influencia, y son los que normalmente consiguen llevarse las decisiones políticas, ¿vale? Y eso es lo que pasa. Y yo lo que creo, a ver, no, porque yo tengo muchas discusiones siempre que organizábamos aquí algo, los primeros que venían eran las de las asociaciones de padres, ¿no? Que tienen todo... Y tienen un montón de estudios que te demuestran, porque claro, están obsesionados con la lengua escrita y con claro, que con la lengua de signos no se consigue, que la única manera que tenemos que tener que el sordo pueda aprender a leer y escribir y pueda ser una persona normal y educarse y llegar a la universidad es a través del oralismo, ¿no? ¿Vale? Y machacan la lengua de signos, ¿no? No te lo dicen que la machaquen, pero si tú miras en sus páginas y te la ponen siempre como último recurso, como algo... Y no son conscientes de que si lo hiciéramos al revés, y esa es la opinión de otra gente, a lo mejor estamos equivocados, pero si le diéramos una oportunidad a la lengua de signos y todo niño sordo, que naciera sordo, desarrollara la lengua de signos en los primeros meses de vida, tendría un desarrollo en todo lo que es la teoría de la mente, si habéis dado psicología, que los sordos suelen tener muchos problemas de retraso en teoría de la mente si no han adquirido, cualquier persona que no haya adquirido una lengua los primeros meses de vida es incapaz de ponerse en el lugar del otro y no sabe... Claro, es que ese tipo de cosas, si los padres supieran realmente la importancia que tiene que en los primeros meses de vida un niño se desarrolle lingüísticamente, las cosas serían muy diferentes. Pero yo creo que la gente no es consciente y la gente prefiere negar que sus hijos son sordos e intentar por todos medios solucionar y arreglar a los niños, tratarlos de una forma clínica, en lugar de tratarlos como personas y ser nosotros los que demos el salto hacia ellos y que no sean ellos los que tengan que dar el salto al vacío hacia nosotros, que no lo van a lograr fácilmente.